vamos a entrar de lleno a la palabra porque después tenemos que ser partícipes de la cena del Señor. Y el tema de esta mañana es ya no más servicio a domicilio. Este titular tiene una dualidad, porque está hablando del servicio a domicilio que normalmente uno pide, pero también estamos hablando del servicio como iglesia, o sea, el culto como normalmente se dice, o el servicio. Yo estaba viendo un documental en Estados Unidos que en los años 40 más o menos, 50, la gente no salía a comer los domingos o los fines de semana, sino la peculiaridad era que las familias se reunían al mediodía y hacían un almuerzo muy sabroso, y la peculiaridad era que toda la familia se reunía. E inclusive los morenos en Estados Unidos, ellos hacían un estofado buenísimo y todo se centraba en la mesa. El domingo al mediodía nadie podía faltar. Después, conforme el tiempo, empezaron los restaurantes, y después empezaron los restaurantes de comida rápida, y total que la gente en este caso ya no prefirió hacer su almuerzo, sino pagar en esos restaurantes para ir a almorzar. Y se fue perdiendo se puede decir, esa buena práctica. Conforme el tiempo, ya no bastó tener un lugar a donde ir a almorzar, sino la pereza invadió, entonces ya llamaban el servicio a domicilio. Es que qué pereza, mucho tráfico. Y la gasolina muy cara, por cierto que está bastante cara, ¿verdad? Así que mejor use su carro solo de bajadita. Y después cuando sea hasta abajo, cuando baje la gasolina, ya lo va a traer. Porque realmente está demasiado cara la gasolina. Pero total de que se puso de moda el servicio a domicilio, y ahora con la pandemia las empresas de servicio a domicilio, si ustedes recuerdan, crecieron exponencialmente. Inclusive está este servicio Uber Eats, si no estoy mal, está este otro servicio Hugo, etcétera, etcétera. Y total de que ¿es bueno el servicio a domicilio? Sí, es bueno. Nos ayudó en su momento cuando no podíamos salir, efectivamente sí, ayudó un montón. Pero lastimosamente eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En este caso, entre las cosas malas se puede decir que normalmente la comida llegaba ¿qué? Medio caliente, ¿verdad? A veces llegaba cosas que uno no había pedido, o lo que uno había pedido no llegaba. Entonces ni modo que uno llamar, mire, fíjese que no vino tal cosa. Y aparte de eso, que la experiencia no es la misma como llegar a un restaurante y que le sirvan a uno calientito. O sea, tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas. Ahora, hablando propiamente de la iglesia, el servicio, y eso lo vamos a ver más adelante, en la iglesia primitiva o la primera iglesia, los hermanos se congregaban todos los días. Si ustedes son de la vieja guardia, no me voy a dejar mentir de que antes las iglesias abrían todos los días. ¿Se recuerdan? Todos los días. Yo me recuerdo que en la iglesia donde yo me congregaba cuando era adolescente, tenían servicio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Días festivos. Ahí parecía puro call center, 24/7, literalmente. No había feriado, no había excusa, siempre había servicio. Pero los tiempos han cambiado, los papás y las mamás tienen que trabajar, casi no hay tiempo, entonces todo ha ido cambiando. E inclusive antes, si alguien faltaba un domingo, Dios guarde, lo mandamos hasta el último infierno que hubiese. ¿Por qué? Porque faltar un domingo, Dios guarde. Pero todo ha ido cambiando. E inclusive hay quienes me dicen, pastor, ¿será pecado que yo falte el domingo? Entonces yo le explico que realmente no es un día en específico, sino que en este caso, si él trabaja el domingo, como algunos hermanos de la iglesia trabajan domingo y no pueden venir a la iglesia, entonces entre semana, en vez de domingo, que lo hagan miércoles, por ejemplo, si pueden. Lo importante es decirle, Señor, este va a ser el día que yo te lo voy a dedicar. En la mañana, por ejemplo, el domingo, voy a ir a la iglesia, voy a recibir de ti y después ya pues hago lo que tenga que hacer.
Para ponerles un ejemplo. Hace muchos años invitamos a una hermana a predicar en un evento, y total de que ella venía de otra iglesia que era en el Hotel Soleil, Soleil en la zona 9. Y total de que platicando con ella le dijimos: ¿y cómo hacen ustedes los servicios los domingos? Entonces nos dice: fíjense que el primer servicio lo empezamos a las 6 de la mañana. ¿Qué? A las 6 de la mañana. Dios mío, dije yo. Si apenas los que servimos en la iglesia nos cuesta levantarnos un poco tarde, temprano, imagínense a las 6. Yo le digo: ¿y a qué horas te levantas? Bueno, yo me levanto a las 4 porque me tengo que peinar. Las mujeres saben de qué hablo, ¿verdad? Entonces tengo que llegar a las 5:15 de la mañana para probar sonido, para esto y lo otro. ¿Por qué razón? Porque a las 6 en punto empezamos. Porque en la iglesia, dice, tenemos muchos hermanos que son deportistas. Y ellos empiezan sus actividades a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia ahí? Adaptándose a la iglesia, a la necesidad que tiene la iglesia. Y no ellos se tienen que adaptar a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque recordemos que la iglesia simplemente es un lugar donde nos congregamos para estar en un mismo sentir y adorar a Dios. Ahora, muy aparte es la iglesia física y muy aparte es el templo de Dios que somos nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces, si la iglesia en este caso tiene que hacer un servicio a las 6 de la mañana porque el resto o la gran mayoría de miembros de la iglesia son deportistas, pues hagamos un servicio a las 6. Los que no quieran servir a esa hora, pues oremos para que Dios no mande deportistas. Porque así no nos levantamos tan temprano. Ahora, yo quiero que me acompañen al libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Entonces, como gracias a Dios toda la pandemia ya está pasando a nivel mundial, muchos países ya están quitando muchas restricciones, etcétera, etcétera. Entonces, como iglesia tenemos que ir adaptándonos de nuevo a estos nuevos cambios. La palabra de Dios en Hebreos 10, 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Aquí la palabra de Dios habla de tres cosas. La primera es que no nos dejemos de congregar. La segunda es exhortándonos. Y la tercera es aun cuando veamos que Cristo viene pronto. Aquí hay tres cosas fundamentales. La primera es que no debemos de faltar a la iglesia, hermanos. Los que han ido al gimnasio, tal vez es tu segundo día, pero cuando uno entra al gimnasio, o sea, antes de entrar al gimnasio uno va así. Y cuando uno nomás cruza la puerta, como que si le dieron sandías o algo por el estilo, uno se cree toro. Aunque parezca chivo, pero ya parece toro. ¿Pero por qué? Porque el ambiente, la música del gimnasio, hasta uno se pone con más ritmo, ¿verdad? Para empezar a hacer los ejercicios. Solo con el hecho de entrar al gimnasio ya cambia todo. Igualmente la iglesia, cuando uno llega a la iglesia, aunque no debería ser así, hasta uno cambia la forma de hablar, ¿verdad? Siervo del Señor. Aleluya. Bueno, eso no pasa acá, ¿verdad? Pero en otras iglesias cambia el ambiente, cambia la forma. ¿Por qué? Porque entramos a un mundo espiritual y ahí es donde nosotros nos fortalecemos. Entonces, como dice acá, no dejar de congregarnos. Lo siguiente es exhortándonos. Si alguno de ustedes tiene algún hermano de la iglesia que tienen buen contacto, que tienen una muy buena relación, exhórtalo que venga a la iglesia, a que busquemos juntos del Señor. Inclusive los que nos están viendo los exhortamos a que ustedes vengan también juntamente con nosotros. Y lo tercero dice, aun cuando veamos que Cristo viene pronto. Y ahí voy rapidito a esto, porque esto sería para otra prédica. Pero la palabra de Dios, y si alguien quiere saber señales de la venida del Señor, lea Mateo 24. En Mateo 24 está bien estipulado, dicho por el Señor Jesucristo, la segunda venida de Cristo.
Pero en este caso podemos ver que están aconteciendo muchas cosas a nivel mundial. Hay guerras, hay pestes, hay temblores, etcétera, etcétera. Y realmente creemos que Cristo ya viene pronto. Así que aquí en Hebreos 10:25 nos exhorta a tres cosas. Primero, que no nos dejemos de congregar. Inclusive yo quiero en esta mañana decirte, qué bueno que viniste. Qué bueno que dejaste la comodidad de tu casa. Es sabroso pedir comida e inclusive desayunar en la cama. Pero no es lo mismo ir a un restaurante y disfrutar el ambiente, que te sirvan calientito, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Hermano, ¿usted ha ido a ver un partido de fútbol de los Panzas Verdes aquí en la Antigua? ¿O a cualquier otro lugar? ¿Acaso no es emocionante? Yo me recuerdo que hace muchos años, cuando por fin en algún momento la selección de Guatemala iba a ir al Mundial, con mi familia nos emocionamos un montón y en eso supimos que la selección iba a pasar por la avenida Reforma. Total, que nos fuimos nosotros y había un montón de gente y una emoción porque Guatemala ya iba a pasar al Mundial. Faltaba, creo que un partido o algo así. Y total, que nosotros fuimos y estábamos ahí con un montón de gente. Y total, que empezaron a gritar, el que nos salte estico, el que nos salte. Y empezamos todos a saltar, ¿verdad? El que nos salte estico. Y nosotros saltando. ¿Por qué? Porque ese ambiente, fuimos parte de ese ambiente. O sea que el hecho de venir a la iglesia nos hace parte de ese ambiente, mejor dicho, de la presencia de Dios. Yo quiero que miremos algunas cosas. Bíblicamente es crucial congregarnos. En Lucas 24, 52 y 53 dice: mientras ellos lo adoraban, después de esto, los discípulos regresaron muy contentos a Jerusalén. Versículo 53 de Lucas 24 dice: y todos los días iban al templo para adorar a Dios. El contexto de esto es cuando Cristo iba ascendiendo a los cielos. Los discípulos lo vieron y después de que Cristo ascendió, dice que ellos se fueron de vacaciones. No, ¿verdad? Dice que se fueron y llegaron todos los días al templo a adorar a Dios. Otro ejemplo está en Hechos 2, 44 y 47, o al 47. Hechos 2, 44 al 47. Y eso era lo que hacía las características de la primera iglesia. Dice: los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. Hagamos un paréntesis acá. Bueno, entonces hay que ver cuánto tenemos en total y vamos. No. Acá había una necesidad puntual. Recordemos que Pedro, digamos, antes que fueran llenos del Espíritu Santo, habían 120 personas reunidas esperando la promesa de Dios. Después viene Pedro, y predica 2 veces. Y se convirtieron 3,000 y 5,000 personas. O sea que la iglesia, de la noche a la mañana, de 120, se convirtieron a una iglesia de 8,120 personas. Y los que habían llegado a ese lugar venían de varios lugares. Entonces no tenían dinero para estar largo tiempo. Entonces empezaron a decir: hermano Ethan, ¿usted puede alojar en su casa unos 30 hermanos? Solo le pido permiso a mi mamá. Entonces 30 hermanos en la casa de Ethan, otros 30 hermanos en la casa de Jerry, y así ellos empezaron a llevar a todos los hermanos mientras eran discipulados. Pero no había suficientes recursos. Entonces dice la palabra que empezaron a vender sus propiedades y daban para suplir la necesidad. Por esa razón dice eso. No es que eso tengamos que hacerlo. Obviamente, si hay alguna necesidad, tenemos que ver qué hacemos como iglesia. Ahora, más adelante dice, versículo 46. Además, miren lo que dice acá. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor, lo que vamos a celebrar dentro de un momento, y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían.
Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De este modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Esta era la característica de la iglesia primitiva o de la primera iglesia. Pero lo que yo quiero extraer de acá es que todos los días iban al templo. Lastimosamente, como iglesia, hemos entrado. No hay pena. Como iglesia, lastimosamente, hemos entrado a un acomodamiento. Como iglesia, nos hemos acostumbrado ahora a los servicios a domicilio, le llamo yo. No, qué pereza ir hasta allá, que esto y que lo otro. Y nos acomodamos a quedarnos en nuestra casa. Y preferimos un servicio a domicilio que un servicio presencial. Y como yo les comentaba, la iglesia primitiva, en este caso, ellos hacían todo lo posible para estar congregados. Imagínense tener servicio todos los días. Me recuerdo que hace muchos años en la iglesia donde estábamos, hablábamos con el pastor, le decíamos: pastor, mire, ¿por qué no cerramos tal día? Porque ese día es feriado. No, hay que abrir la iglesia. Si ustedes se recuerdan, cuando es fin de año, la iglesia cerramos aproximadamente como 2 semanas aproximadamente para descansar y ya en enero agarrar fuerzas y continuar. Pero antes Dios guarde que en este caso alguien faltara a la iglesia. Ahora, cuando nosotros, ya sea si tenemos problemas o no tenemos problemas, tenemos que seguir buscando de Dios. Y un ejemplo claro está en Hechos 5, 41 y 42. Y en medio de estas pruebas, los discípulos seguían perseverando y asistiendo a la iglesia. Y dice la palabra: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aquí hagamos una pausa. Si nosotros leemos los versículos anteriores, aquí habla de que los discípulos habían sido cuestionados por predicar el evangelio de las buenas nuevas. Y dice que fueron capturados y total de que le dijeron: miren, no sigan predicando. Y ellos dijeron: no, tenemos que seguir predicando las buenas nuevas de salvación. No van a hacer caso. Entonces vienen y los azotaron. Y después de ser azotados, dice el versículo 42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Después de ser maltratados, después de ser azotados, ellos seguían asistiendo a la iglesia y también por las casas hacían 2 cosas. Tanto en la iglesia como en las casas, dice la palabra que dice que no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Congregarnos. Hermanos, no estamos pidiendo mucho, no estamos pidiendo un día a la semana que nos congreguemos. ¿Tanto nos cuesta? Sabanás nos tiene agarrados. Sabanás nos tiene literalmente agarrados y no nos podemos levantar de la cama. Pero solamente es un día a la semana. Obviamente entre semana tenemos estudios bíblicos vía Zoom, hay comodidad, ¿verdad? Pero en este caso, como iglesia, nosotros de ahora en adelante, todos los domingos, porque antes estábamos 15 días, un domingo sí, un domingo no, pero de ahora en adelante vamos a estar todos los domingos. Y en este caso yo quiero exhortarte en el amor del Señor, que vengas a la iglesia, que no te quedes en tu casa. Porque cuando tú vienes a la casa de Dios, a la iglesia, tu vida, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu empieza a transformarse. Te hablé del gimnasio, que cuando uno entra al gimnasio, como que si uno se siente más toro. O sea, uno es toro. Bueno, uno es toribio. Pero cuando uno entra al gimnasio, se vuelve toro. ¿Por qué? Porque todo el ambiente cambia. Todo cambia. Entonces, vente a la casa del Señor. Deja Sabanás tirado por ahí y vente a la casa del Señor y que juntos adoremos y exaltemos el nombre del Padre.
Y voy terminando con esto. Volviendo a Hebreos 10:25. Dice, no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hoy en día, la tecnología ha venido a ayudarnos increíblemente para muchas cosas. Hace unos días yo decía, ¿y cómo se hace la incaparina? No, perdón, ¿cómo se hace mosh? Entonces, ¿saben qué hice? Lo mismo que ustedes hacen. Se van a su celular, se van a una aplicación que se llama YouTube y ponen cómo hacer mosh. Y ahí hay gente que grabó un video y te dice, así se hace. Si alguien no sabe hacer hilachas y si quiere hacer algún, pues me invita porque a mí me fascinan las hilachas. Pero ¿dónde lo encuentran? En YouTube. Si ustedes quieren escuchar alguna prédica de algún tema, de igual forma se meten a YouTube y ahí lo encuentran. Pero déjame decirte algo, que nunca va a ser lo mismo comer comida recalentada que comida recién hecha. Jamás va a ser lo mismo. Jamás. Pierde el sazón, o la calientas en el microondas y cuando partes el pedazo de carne todavía adentro está frío y dices, agarrarlo y meterlo otra vez al microondas para que caliente más. Nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo escuchar una prédica, aunque son buenas. El Espíritu Santo siempre habla en nuestro corazón. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Pero nunca va a ser lo mismo que tú vengas a la casa del Señor y que en este caso tú recibas de parte del Señor, en vivo y a todo color. Como iglesia tenemos que asistir a la casa del Señor. Como iglesia tenemos que predicar a Cristo. Y como iglesia tenemos que congregarnos. Yo quiero exhortarte que a partir del día de hoy, hagamos un compromiso con el Señor. Decirle, Señor, yo quiero asistir a tu casa como antes lo hacía. Inclusive los que nos están viendo, tal vez por la distancia, algunos no puedan venir porque algunos nos miran desde la ciudad, otros nos miran en Escuintla, otros nos miran pues de algún otro lugar. Pero ellos se les perdona, aunque no tanto, porque aquí tenemos una pareja que viene desde la ciudad. O sea que cuando uno quiere, dice por ahí, no hay excusas, ¿verdad? Así que yo quiero exhortarlos a los que están acá y a los que nos están viendo, que busquemos del Señor, que vengamos a su casa. Si no hay dinero para venir, hermanos, porque no hay para pagar el tuk-tuk, pues véngase a pie. No sabe el beneficio que le está haciendo a su corazón caminar. ¿O no es cierto? Pero cuando vamos con el doctor y nos dice, mire, su corazón está muy mal, tiene que caminar. ¿Cómo no caminé antes? Pero muchas veces nosotros ponemos pretextos para venir a la casa del Señor. Pero a partir de hoy, hermanos, ya no más pretextos. ¿Cuántos lo creen? A partir de hoy ya no más pretextos para venir a la casa del Señor. Al contrario, vengamos a la casa del Señor y exhortemos a otros a que vengan a la casa del Señor. Si tú tienes un vehículo, si Dios te bendijo con un vehículo, pasa a traer a otro hermano. Hermano mío, no se preocupe, yo le paso a traer. Solo me paga el servicio del Uber y yo lo paso a traer. No, son bromas. Páselo a traer, para que en este caso sea de bendición. Cierra tus ojos ahí donde estás y terminemos con una oración esta prédica y preparemos nuestros corazones para participar de la cena del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú nos has dado vida y vida en abundancia. Has perdonado, Señor, nuestros pecados, nuestras transgresiones, como dice tu palabra. Y ahora, Señor, yo soy hijo tuyo, Señor. Por consiguiente, Señor, yo tengo que acercarme más a ti, a tu presencia.
Por consiguiente, yo tengo que congregarme con personas que tengan ese mismo sentimiento, esa misma pasión, ese mismo amor hacia ti, Señor. Ayúdame, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, a no perderme ninguna reunión, a ser partícipe, Señor Jesús, de estas reuniones donde adoramos y exaltamos tu nombre. Señor, todo espíritu de pereza se va fuera en el nombre de Cristo Jesús. Tu espíritu de acomodamiento se va fuera en el nombre de Cristo Jesús. Porque solo los valientes, dice tu palabra, arrebatan el reino de los cielos. Gracias te damos, gracias te damos.